Buenas, Le ganamos a la tecnología. ¿todo bien? ¿Cómo andás? Brindamos con el mate. Hacemos un brindis de mate. Mate y venga, con yerba suria. Yerba verde, yerba suria. No sé si llega a ver ahí el verdor de la clorofila. Muy bien, muy bien. Bueno, hace unos días eh, nos encontramos o reencontramos con Santiago. Él estaba asistiendo justamente a un evento en Espacio Origen Recoleta, que es donde a veces doy talleres o atiendo, y él estaba ayudando, colaborando, cooperando con un evento de yerba suria. Y desde que entré al Espacio Origen me llamó la atención un cuadro muy especial. Soy Soy amante de la naturaleza y generalmente el arte del hombre no me convoca ni me inspira, pero el cuadro de Santiago algo me generó. Conocí su arte antes de conocerlo a él. Y cuando lo conocí a él, sentí una cercanía, una afinidad. Entonces nos cruzamos 5 o 10 minutos y le dije, che, hacemos un vivo y compartís tu camino, tu experiencia y así mis seguidores te conocen y tus seguidores me conocen a mí y expandimos lo que cada uno es, hace, comparte. Así que te invito, si lo sentís, a compartirnos tu camino desde chico. Tenés una visión que donde unos ven una cosa, vos ves otra, donde uno siente una cosa, vos sentís otra. Nos pasa a muchos ¿no? De los que estamos en este camino y nada, te doy todo el espacio Bueno, para... bueno, gracias. Gracias primero que nada por tu gentileza, por invitarme a participar. Qué bueno que hayas conocido el arte antes que a mí, porque eso, digamos, nada, es interesante que pase eso. Ahora que hablaste de la infancia, yo desde muy chiquito que dibujo, una vez mi viejo dijo una frase que me quedó que dice, en vez de darte un chupete te dio un lápiz. Fue conmovedor porque es muy poético, pero quizás fue así. Y es lindo saber eso. Y Después, uno, es lindo esto de uno se calma o con el chupete totalmente. o siendo uno mismo, expresando sus dones, su potencial. Es que ahora que lo decís, no lo había pensado de esa forma, pero tiene mucha lógica porque termina siendo un gran cable a tierra el arte y una posibilidad de sentir cierta felicidad, ¿no? Al hacerlo. Eh, Muchos lo pueden llamar meditación, terapia. Para mí fue una introspección muy linda y tanto como para adentro como para afuera, porque me pasó que empecé a ver reflejado en mi camino de vida cosas que me pasaban internamente, externamente. Y era como, wow, ¿entendés? Por ejemplo, Mira, tengo muchos ejemplos. Recién que hablaste de la niñez, se me vino un ejemplo de cuando tenía 4 años, que nosotros veraneábamos en Claromecó, en la costa atlántica, donde hay un faro. Hay un faro muy grande, muy alto, y bueno, una de las experiencias de estar ahí era ir al faro, ¿viste? Subir al faro. Y subí con mi abuelo y con mi tía, yo tenía 4 años, y en ese momento yo veía mucho la película de Gulliver. No sé si ubicás, el gigante que llega al país de los enanos y hay toda una secuencia. Bueno, entonces yo venía viendo esa película de chiquito y resulta que cuando subo al faro, estábamos arriba del faro en la punta, se veía todo y yo, teniendo 4 años, vi a Gulliver. O sea, vi el gigante caminando por la playa y yo grité, ahí está Gulliver, ¿viste? Mi tía y mi abuelo me siguieron el cuento y yo le conté a todo el mundo que vi a Gulliver y, y yo todavía tengo el recuerdo de haberlo visto, ¿entendés? Entonces, es como que hay una especie de fantasía realidad
que creo que el ojo del artista puede ver un poco más allá. En realidad todos tenemos esa posibilidad. Y, y a la vez la naturaleza todo el tiempo nos está hablando y nos está observando. Que es como una cosa que le podemos llamar Dios o lo que sea, que está vivo y que nos observa. Y cuando uno tiene cierta percepción, puede interactuar con eso o al menos ser consciente de que hay una conciencia que está en constante devolución, constante feedback con uno, ¿viste? Bueno, ya arrancamos, digo, profundo. Chan, ¿cómo sigue ahora, no? El arte, ¿no? El arte de cada uno. Eh, es interesante esto que cada persona vino con una forma de arte, un poco la crianza, la educación estandarizada nos desconectan de esa conciencia unificada, de esa claridad, de esa visión, de esa sabiduría intuitiva que cada uno trae. A Mm, mí me pasa como médico, yo desde chico le preguntaba a un amigo cómo estás y ya lo miraba así profundo, como para meterme en su campo y percibir qué era lo que le pasaba más allá, ¿no? Cada claro. uno tiene una forma de arte y una visión más profunda y de interacción y comunicación con ese todo. Está, luego va en cada uno si nos damos ese espacio, ese tiempo y esa profundización para percibir más allá de la superficie, de lo evidente. Sí, yo creo que el tema de la medicina es muy interesante también, como porque o sea, el arte y la medicina, que es lo que haces vos, tienen una conexión porque al fin y al cabo uno lo hace también para sanar, para transmitir algo al otro y bueno, y este mundo realmente necesita un poco de eso, ¿no? De gente que esté ahí con esa predisposición a darlo todo por lo que uno es y a lo que uno vino, ¿viste? Este, Para mí, leer, yo hace muchos años que no leo un libro ni hago un curso, pero leo personas todos los días y leo a ver qué les pasa, qué ajustes necesitan hacer, qué les está pidiendo su cuerpo. Es como cuando vos percibís la naturaleza, la lees, la interpretás, la integrás y haces, yo vi alguna obra de arte tuyo y me dijiste, no, pero ves, lo que hice fue mezclar el naranja con el turquesa y esa coherencia de los colores. Y yo te miraba como diciendo, lo que estás haciendo es maravilloso. bueno, Pero hay una matemática del color, que eso es muy loco, porque eso está todo unido. Matemática, color, o sea, son cosas que parece que fuesen distintas, bien distintas, pero en realidad está todo conectado. Entonces, si uno puede tener cierta profundización en un área, vas a encontrar que la medicina se va a encontrar con la espiritualidad y que la ciencia va a ser igual o sea, digamos, todo tiene una coherencia y una matriz que va a lo mismo, que tiene que ver incluso con la geometría sagrada, con la expresión de la divinidad a nivel áurico. Y bueno, con el color pasa que hay colores, o sea, primero viste que vos tenés los tres colores primarios, que esos son muy conocidos, rojo, azul y amarillo. Bueno, de ahí sale todo. Bueno, nada, no voy a dar una charla teórica sobre color, pero sí lo que quiero contar es que hay colores que unidos, por ejemplo, si vos unís azul y amarillo da verde. Y el que te queda del otro primario es el rojo. Entonces significa que el rojo y el verde son complementarios. okay. Eso pasa con todos los colores primarios y secundarios. Entonces, cuando vos estás tomando decisiones en una pintura, vos de pronto te encontrás con que estás haciendo todo verde, bueno, listo, vos sabés que un rojo ahí va a impactar, va a tener un impacto visual y matemático, porque al fin y al cabo esa es la matemática, es una ecuación que sucede con los colores. Es como cuando estás estresado y en vez de seguir la misma dinámica, te pegas una ducha, terminas con agua fría y salís a caminar. Totalmente, En la ecuación cuadra justo esa práctica que te equilibra. sí, En el arte de tu cuadro, en la ecuación del cuadro que estás metiendo mucho verde, cuadra justo el rojo.
Sí, sí, ayer veía a un chico que llegaba, yo estoy estudiando ahora, arquitectura, que es un mundo similar al arte, está conectado con el arte, tiene que ver más con la estructura y con la construcción. Eh, y ayer llegaba un chico a la universidad con un pantalón que le entraba el aire, con una musculosa y una camperita así nomás, y yo estaba todo abrigado, bufanda, y lo miro y le digo, ¿y qué haces tan desabrigado? ¿Viste? Me dice, no, bueno, yo no sé qué, y en un momento me dice, me baño con agua fría. Y digo, ah, claro, ok, ya entendí. O sea, el tipo tenía ese método, el tipo se bañaba con fría y después andaba por la calle musculosa como un campeón. Entonces, bueno, cada uno tiene digamos, sus herramientas, sus recursos, sus tecnologías bueno, para abordar este maravilloso mundo. Yo, por ejemplo, mira, te voy a mostrar, ya que estamos, que acá hay una persona que pregunta sobre qué es la charla. La charla es, bueno, vos un poco me invitaste para que muestre algunos cuadros. Entonces, mira, por ejemplo, esta es una obra que tengo acá en casa, que es un poco lo último que estuve haciendo. Eh, bueno, acá tenemos la matemática del color aplicada. Esto es un color frío, ¿sí? Y a la vez acá tenemos un cálido, bien fuerte. Entonces la mezcla, acá está, entre cálidos y fríos, entre azules y naranjas. ¿Ok? Un poco lo que hablábamos de la matemática del color. Después acá tenemos un amigo que es alquimista. No sé si se llega a ver bien porque está un poco el brillo de la luz. Se ve. Bueno, él es un alquimista que es un chico que vive en Capilla del Monte, que yo estuve parando en su casa el año pasado. Y yo siempre cuando estoy viajando voy buscando motivos para pintar cuadros. Y el motivo fue él, claramente, con su alquimia, con sus probetas, con sus antídotos. Así que me encantó, me encantó. Le dije, quédate ahí, te saqué un par de fotos y después armé la composición. La composición fue inventada, pero, digamos, él está tal cual la foto. Y después acá tengo otro alquimista, que lo pinté hace varios años ya, que este está materializando eh, metal en oro, ¿ok? Y esta sería la piedra filosofal líquida, que se dice que es líquida, es un líquido. Entonces lo que hace el alquimista está medio con su misterio, ¿no? Mirando como misterioso, sin mirar, pero algo tiene en la mano, que es la piedra filosofal. Y supuestamente el alquimista lo que hace es poner los metales acá adentro, los pasa por el fuego y les agrega el líquido y sale oro. Esta es Tengo, la. ya que abriste tema alquimia, en salud la alquimia es detectar el síntoma, la enfermedad, el dolor, la incomodidad, el pedido del cuerpo y a través de la luz de tu conciencia percibir cuál es la forma de amor, atención o necesidad de cambio que te está pidiendo realizar. En la vida la alquimia puede ser ante la adversidad, la dificultad, la densidad del mundo, que a Ujú, los sensibles y a los empáticos tanto trabajo nos da, claro. cómo templar esa fuerza interior, esa templanza, esa capacidad de ser uno mismo en completa confianza, en completo amor propio y autosustento afectivo emocional y dejar de depender del refuerzo exterior o del apego al resultado deseado o del reconocimiento externo. Es como una transformación. La alquimia es constante y la conciencia hace que tu experiencia de aprendizaje se transforme en una sabiduría y en un camino de recordar tu propósito, tus dones, como en tu caso es el arte, como en mi caso es la medicina consciente, y luego tener la fortaleza, ese es otro grado de la alquimia, de compartirnos, y en ese compartirnos, a través de la energía del otro,
empezás a ver de lo que sos capaz en el compartirte. Y ahí está el cuadro que hiciste en el Congreso. Claro. Contanos un poco sobre eso. Bueno, ese cuadro particularmente, bueno, fue compartido porque había mucha gente ahí participando, no pintando, pero sí estando ahí. Y bueno, la alquimia también tiene que ver con eso, ¿no? Con un par de pinceles y un par de colores hacer una obra. Bueno, eso también es una forma de alquimia. Y bueno, yo básicamente en ese congreso eh, fui a pintar en vivo. Yo pinto mucho en vivo, me gusta presentarme en distintos lugares. Nada, llevo mis pinturas y hago una obra. A veces ¿Y qué tiene de distinto pintar en vivo que pintar solo en tu casa? en realidad yo siempre pinto en vivo porque estoy yo pintando vivamente, pero sí, pintar en vivo en público sería en realidad. Bueno, nada, obviamente la pintura es un trabajo muy solitario y de mucha paciencia, porque un cuadro no se hace así nomás. Tenés que estar, viste, tal vez horas, días, meses. Entonces es algo que lleva su tiempo y hay que tener paciencia y hay una parte que es fundamental, que el cuadro siempre hay un momento en donde decís, la cagué. ¿Por qué? Porque eh, Como en la vida. claro, naturalmente vos estás haciendo algo, pero no vas hacia al resultado óptimo al instante. Entonces hay un momento en donde vos estás ahí y es una cuestión de fe, y te juro que es fe, que decís, yo puedo. Este cuadro no me va a ganar, yo puedo. ¿Viste? Porque. Y ahí es donde uno pone ese plus de fe y tac, y lo lográs, ¿viste? Y sale. Entonces, siempre está esa cuestión, siempre me pasa, no hay un cuadro donde no me haya pasado eso, que es una especie de crisis interna que uno vive que te pasa siempre en todo, no sé, estás haciendo ejercicio y decís no puedo más, bueno, yo puedo, y haces uno más, ¿viste? Yo estoy escuchando a alguien en la consulta y a veces digo, ¿cómo voy a ayudar a esta persona? Y siento un vacío. Y ahí mi ser me dice, no tenés que hacer nada, sostenete en la frecuencia de la solución y en presencia. Y ya en el transcurso del intercambio, de la charla, de la consulta, vas a saber cómo ayudar. Claro, Mantenete, claro, es esto que vos decís, yo puedo, sí, sí, yo no me retiro, no me escondo. Yo, claro, claro, al contrario, lo afronto y bajo la data, por así decirlo, o sucede, simplemente sucede, en realidad no somos nada nosotros. Las cosas van sucediendo, ¿viste? Eh, es interesante también eso, ¿no? Porque uno piensa que uno hace algo y en realidad las cosas suceden. Pero bueno, a mí en ese bueno, congreso, lo que uno hace es estar alineado, que nuestro ego y nuestra necesidad de control intervenga lo menos posible, y lo que hacemos es dejar que se haga a través de nosotros. claro, sí, sí, ahora que decís lo del ego, me baja lo del yo soy, que el yo soy es la llave maestra entre el yo y el soy, o sea, es el ego y el ser. Entonces ahí es donde uno tiene que justamente equilibrar eso para que ni el ego mande ni el ser se vaya por las ramas y que eso se ajuste, ¿no? Esa llave maestra funciona muy bien y bueno, ese equilibrio es un poco lo que. Y lo podés acompañar, ¿no? Cuando te sentís perdido o lo que sea, inhalar en yo y exhalar en soy. Y mientras sigo pintando, atendiendo, escribiendo, lo que cada uno haga, inhalo en yo, retengo, hago espacio, exhalo en soy, Wow. y ahí habilito, ¿no? Abro el canal y la conciencia que observa, me elevo como águila y se amplifica el campo conciencial cuántico y algo diferente puede suceder. Sí, 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 sí. Me pasa a veces que estoy o pintando o con la música y de pronto me doy cuenta de que no estoy respirando y capaz que estuve tensionado sin respirar un montón de tiempo, no sé, X cantidad de tiempo haciendo algo muy puntual, ahí, viste, pero retensionado y de repente en un momento me acuerdo que no estoy respirando y hago. Y en ese momento de respiración es donde digo, claro, no estaba respirando. ¿Cómo iba a hacerlo bien sin respirar? Entonces ahí cuando empiezas a respirar es como que empieza a fluir y lográs, en realidad, salir de la tensión, de ese estrés, porque eso también se ve impregnado en lo que uno hace.
Eh, por ejemplo, en el arte, bueno, si vos estás deprimido se va a notar, si vos estás inspirado se va a notar, y eso se impregna o en la pincelada o en la tocada de música o lo que uno haga, se ve impregnada esa energía. Por eso es muy importante la responsabilidad. Lo decía, recién escuchaba a una entrevista a Spinetta y él decía que los músicos tenían que ser responsables de su rol social. Así que Spinetta era muy firme con eso. Decía, no copien, hagan algo nuevo, no copien por la seguridad que eso funciona. Hagan algo nuevo, jueguensela y tengan esa responsabilidad, ¿viste? Y a mí me encanta eso porque me siento identificado de alguna forma, eh, como creador de intentar ser genuino, ¿viste? Después si eso va, no va, a gente que le gusta, a gente que no, bueno, eso es independiente. Pero uno, por lo menos, a mí me pasa que cuando hago arte, no lo juzgo, simplemente dejo que fluya, ¿viste? Y tu máximo potencial es ser vos mismo, porque no hay nadie como vos para ser vos. Total, sí, no, obviamente, claro. Y también un poco es todo un camino, ¿no? Que te va confirmando y reconfirmando de que va por ahí, que ese es el camino, que esa es tu fórmula, que ese es tu oficio, porque ya después de cierto tiempo pasa a ser un oficio. A mí me pasó que en los últimos años me empezó a dar un poco de fiaca pintar. ¿Pero por qué? Porque hace 15 años que pinto. Y bueno, pasa el tiempo y a veces la inspiración va fluctuando. Y antes era pintar, 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 y ahora es como, bueno, ok, voy a hacer un cuadro. Y lo pienso y capaz que dentro de un mes lo hago. Y ese mes es una preparación y es una cosa que va como germinando, madurando, va elevando la masa, ¿viste? Y en el momento en donde lo hago, tal vez tengo toda esa previa que me hace llegar al momento de la pintura y capaz en muy poco tiempo hacer tra y sacar toda la info, ¿viste? Eso me pasa muy seguido. Bueno, ahí está el tema del vacío. Yo hace 10 años que escribo y los últimos 2 años casi a diario me despierto en la mitad de la noche y hay como una cosquillita que me dice agarrar el teléfono y escribir. Y, eso que escribo surge del vacío, pues yo estaba durmiendo profundamente, no estaba pensando en escribir. Y durante el día por ahí se me viene alguna idea y lo pongo como una nota, lo dejo en mi cuadernito de notas, pero no la profundizo, dejo el espacio vacío. Y sigo presente con saliendo a caminar, tomando el sol, pisando la tierra, haciendo las cosas que me hacen bien. Y, y en un momento de vacío, esa idea aparece y se termina impregnando en la nota como un escrito que tiende a la salud y a la conciencia. Sí, entiendo, entiendo. Y es el vacío, ¿no? Es sostener el vacío. El sistema nos dice que hay que hacer, que hay que producir, del rendimiento. Y de verdad, el vacío es lo que da lugar a una creación genuina. Sí, Si no, sí. si no hay espacio vacío, nuestro sistema nervioso se tensa, se vicia y es como en la respiración. Si yo no hago una pausa para vaciarme, espero, inhalo en toda mi capacidad y vuelvo a esperar, ahí genero todo un espacio de vacío, de conciencia, de observación, que habilita que algo más profundo e íntegro suceda. Sí, está bueno, está bueno. Es que ese vacío también, al formar parte del todo, esto es bien metafísico, pero todo y nada es lo mismo. O sea, la nada es tan compleja que no cabe en nuestro raciocinio comprenderla. Y por eso es que se dice que la nada y el todo es lo mismo, porque es tan amplio. Insisto en el espacio cotidiano de dejar de hacer para solo respirar y sentir, para solo habitar el ser. Poner el nombre que quieras. Sí, Y sí, si, sí. y si es en una plaza, sentado en la base de un árbol, en contacto con la tierra, mucho mejor. No estoy haciendo nada y por este instante me percibo como parte del todo.
Totalmente. Incluso, viste que el pulso del corazón, que es lo primero que tengo entendido, ¿no? Que es lo primero que da vida. O sea, todo lo que está vivo tiene un pulso, tiene una pulsación. Incluso las piedras, aunque parezca que no están vivas y tienen una unidad de vida que está ahí funcionando. La Tierra tiene un pulso, el Sol tiene un pulso y todo está vivo, por así decirlo. Entonces, incluso cuando nosotros estamos en ese momento de contemplación, el corazón está ahí funcionando. Entonces significa que, y es Soham, Soham, es yo soy, constantemente. Entonces, de alguna manera, inevitablemente, quieras o no, estamos en ese proceso constantemente. Y bueno, obviamente que detenerse a observarlo es muy groso. Yo acá tengo no sé si mostrarlas, unas escrituras que... Es así, tengo un cuaderno de escrituras viejas, hablando de lo que contabas. Las tengo acá porque hace poco me mudé y encontré una caja llena de dibujos eh, y escrituras viejas. Y en un momento me pongo a verlas. Claro, son cosas que escribí hace 10 años, 15 años, y las veo y digo, esto es actual. ¿Dónde salió? O sea, por eso me llamaba la atención lo que contabas cuando estabas durmiendo, esa vocecita te decía escribir. Y esto por ejemplo, no sé, esta hoja que ya tiene arrugas, cosas, dice, escuchá, mirá que dice, intención, plasma, viene a mí, información, plasma sobre ti. Acá abajo dice, inspirar cada amanecer, respirar al anochecer. O sea, todo está conectado con lo que estamos hablando, incluso el papel que agarro. Entonces, bueno, estas son tal vez algunas vocecitas que nos hablan, que son esas angelitos, musas inspiradoras. También se les llama Gandharvas en el sánscrito, que son esas entidades que inspiran y le soplan al oído a los artistas o a las personas en general para que hagan ciertas creaciones, ¿no? Eh, a mí me enseñaron eso del Gandharva, que es en sánscrito, es la energía que tiene el artista, que la lleva digamos, durante su vida y que lo va inspirando a hacer su arte, ¿no? Es como, bueno, podemos llamarlo de distintas maneras, son como entidades transparentes que están ahí, ¿viste? Diciéndote, escribí, o despertate, ¿viste? Y ahí, tuk, y uno Y siento que en algún punto cada uno es un artista del despliegue de su autenticidad, de su melodía, de su ritmo, y que un poco como médico lo que enseño, además de ser que lo que enseño es lo que vivo, ¿no? Y lo que estoy aprendiendo, es alinearnos, ordenarnos para ser instrumentos afinados y canales limpios, Ujú. y desde ese orden interior, desde esa conductividad eléctrica y de conexión al Wi-Fi, no de la antena 5G, sino el Wi-Fi de más arriba, descargar esas aplicaciones, esas formas de compartirme, de servir, de amar, de inspirar, de contagiar, de emocionar, que cada uno tiene. Y que el fin de todos los hábitos saludables y todas las prácticas conscientes va más allá de la salud, va hacia eso, a que descubras el artista que sos en esencia y cuál es la forma de amar y de compartirte a la que viniste. Está bueno. Sí, 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 sí. Y que esa inspiración, esa canalización, esa conexión no es exclusiva de del que pinta o del que atiende personas, es de todos. El tema es que es una búsqueda. Algunos como vos recuerdan más de pequeños, a otros nos lleva más tiempo, pero no importa cuándo, sino decir, me voy a ocupar de hacer lo necesario y suficiente todos los días para alinearme y para generar ese espacio de vacío, de observación, de escucha, de silencio, de dejar de hacer para respirar, sentir y profundizar en el ser, para preguntarle
a mi cuerpo, a mi respiración, a mi corazón, a mis entrañas. ¿Qué necesito? ¿Dónde tengo que profundizar? ¿Por dónde viene mi camino? Porque no hay mayor fuente de placer, de realización y de salud que volver a escuchar esa inspiración y volver a confiar en el propósito de mi vida, de mi existencia, de mi compartir. Banco, banco eso. Sí, sí. Esto de reconocer a que uno vino al mundo, ¿no? Porque eso, bueno, obviamente no nos lo enseñan en la escuela, pero hay un momento en la vida en donde uno dice, reconozco que vine a esto. Hay gente que se da cuenta antes, gente que se da cuenta después, gente que no se da cuenta nunca, gente, bueno, hay de todo. A mí me pasó particularmente a los 19 años que me di cuenta de que era artista, pero yo no lo sabía. O sea, tuve que descartar todas las otras opciones. ¿Viste? Cuando terminaste el secundario te dicen, ¿qué vas a hacer? ¿A qué te vas a dedicar? Y capaz, ¿sabes? Y capaz no. O sea, tal vez ya tenés... Fíjate qué lindo. A mí me pasó cuando terminé la carrera de medicina y me decían, ¿qué residencia vas a hacer? Y yo veía y decía, ninguna residencia habla de salud. De hecho, me hacen estar 2 días seguidos de guardia y voy a perder mi propia salud. Entonces, es muchas veces diciendo que no a lo que no es para vos, dejas espacio para conectar con lo que sí. Claro, Y dice, claro, yo me voy a dedicar a la salud. ¿Y cómo vas a hacer? No sé, me voy a dedicar a la salud. claro. Bueno, esa es tu verdad que la pudiste, que se pudiste ser genuino, ¿no? Con vos mismo, y decir, yo voy a hacer esto porque esto no es lo que quiero. Lo primero es no aferrarme a lo seguro y a lo que hacen todos, Claro. y decir que no a lo que mi corazón y mi cuerpo me dicen que no. Y ahí me voy acercando, diciendo que no y soltando lo que no es para vos, te vas acercando a lo que sí. Porque la mayoría dice, ¿y cómo sé cuál es mi propósito? Empecé a reducir tus fugas de energía, de atención, tus dispersiones de tiempo. Sentir, ¿no? Sentir, principalmente sentir, que cuando uno siente es la verdad. Esta es la llave también, porque, viste, a veces uno siente, vos, o sea, primero tenés que conectar sentimiento con el, bueno, en realidad la mente es todo, ¿no? Pero digamos, sentir y razonar, tiene que haber ahí una compatibilidad. Probablemente vos hayas sentido, no es por acá, o quiero tal cosa. Bueno, a mí me pasó también con eso que te contaba del arte y fue muy loco porque realmente no sabía qué era lo que quería y tenía que estudiar la carrera y ver qué hacer y ver qué no hacer y estaba en un conflicto como todos los adolescentes. Eh, y un día me vi, literalmente me vi en una habitación llena de cuadros. O sea, yo nunca había pintado un cuadro en mi vida. Estaba caminando por la calle haciendo un trabajo que no me gustaba. Y ahí como venía caminando por la calle renegando, todo enojado, Avenida Rivadavia lleno de colectivos, gente, quilombo, esto, aquello. Tú, me veo desde arriba en una habitación llena de cuadros, en un momento ahí de pintura total, e incluso en la visión escuchando a Pink Floyd. O sea, era un contexto, 2 AM, Pink Floyd, cuadros, y yo por la calle dije, eso es lo que quiero. Ese soy yo en el futuro. O sea, lo vi, ¿viste? ¿Tenés, Y, un segundo, tenés el registro de qué sentías a nivel corporal en ese instante que tuviste esa visión? o sea, que sentía en la visión No, no, que vos estabas en la calle y todo, pero tuviste esa visión, esa revelación. y dije, ¿Tenés, eso es lo que quiero. y cómo sabías? ¿Qué sentías en tu cuerpo? No, porque yo estaba en la búsqueda. Yo estaba en una búsqueda de qué es lo que quiero hacer de mi vida. Y no sabía, era un conflicto. Fue un año entero fue de búsqueda. De estar ahí viendo qué hacer, qué no hacer, a qué me quiero dedicar, algo que me guste toda la vida. Era como algo, era muy amplia la propuesta. Tengo que saber qué es lo que voy a hacer toda mi vida. Uy, qué difícil, ¿viste? ¿Y cómo registraste que no había duda que era eso en ese Porque momento? sentí. O sea, sentí una necesidad interna de explotar eso, de decir, eso
me conmueve y y yo voy a tener 80 años y lo voy a seguir haciendo la misma, o sea, me va a seguir produciendo esa felicidad. Por más que después la vida te va llevando por un montón de caminos, y como te conté antes, que a veces va fluctuando la inspiración y todo, pero en ese momento fue algo que dije, esto lo voy a hacer y voy por ahí. La llamé a mi mamá por teléfono y le conté, bueno, ahí empezó todo el de qué vas a vivir, cómo vas a hacer, no vas a poder, bueno, y fue un viento en contra durante años de en general toda la sociedad que te va diciendo, bueno, pero ¿cómo vas a hacer? ¿Y de qué vas a vivir? Y a mí no me importaba nada, yo dije, eso es lo que yo quiero, punto, se acabó, se acabó. Y así como estaba, fui, compré las hojas, empecé a hacer, bueno, hice mi primera pintura, que caí en la casa de mi abuela, que mi abuela pintaba y tenía todo un atelier que casi que lo usaba muy de vez en cuando, pero lo usaba. Y nada, llegué, agarré la pintura de la abuela y pinté mi primer cuadro. Fue como a todo nada. Y ahí un amigo que le cuento que iba a pintar, yo ya dibujaba desde muy chiquito, pero lo hacía de una forma como natural, pero yo no sabía que me podía dedicar a eso, o que ese era un don, por así decirlo. Estaba ahí, era como una cosa que hacía, pero en el momento en donde me doy cuenta de que, bueno, que yo había venido a eso, y por eso ahí hablo de que hay que tratar de distinguir eso, decir, aquí uno vino. Cuando uno está en crisis, ahí tiene que pensar, ¿qué vine a hacer al mundo? Porque todos vinimos a algo, y todos tenemos un don oculto o no oculto para algo, para ciertas cosas. Y creo que cuando uno reconoce esos dones, puede encontrar cierta felicidad en la vida. Y cierta cosa de decir, estoy orgulloso de haber logrado llegar a esto. Entonces creo que el mundo en realidad quizás debería precisar eso, ¿no? Como que la gente reconozca su propósito y que lo pueda manifestar felizmente, ¿viste? Y obviamente que intenten que sea un propósito noble y bueno, ¿no? No sean propósitos muy turbios. Pero digo, en sí todo es válido y no, nadie es quien para juzgar. Sí, Eh, pero el propósito cuando viene de tu ser y tiene que ver con tus dones de nacimiento y a lo que tu alma vino a la tierra, es bueno para vos y es bueno para los demás. sí, 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 sí. Sí, a no ser que sea algo muy aferrado al ego y que no haya un balance, como hablamos hace un rato, del yo soy. Que en ese caso, ese desbalance, si uno lleva a cabo ese propósito desbalanceado, puede ser un conflicto a futuro. Yo en mi caso, por ejemplo, me agarré mucho al ser, al soy, y no al yo. Entonces era todo arte, todo vuelo, todo locura, y no había un ancla. Yo con el tiempo empecé a desarrollar esa ancla. De hecho, hoy me encuentro estudiando una carrera a mi edad, tengo 35 años, y estoy feliz de estar estudiando. Y estoy anclando ese yo, porque el arte es todo maravilloso, pero bueno, vivimos en un mundo 3D, hace falta, viste, hacen falta otras cosas también. Eh, Como que de alguna manera eso empezó a ser más coherente ahora, donde tengo el arte, pero también tengo otras cosas que estoy haciendo. Y no me quedo solo con eso, no me conformo solo con eso y intento expandirme. Me pasó, por ejemplo, con el yoga, que yo me terminé recibiendo de profe de yoga, eh, pero también fue una cosa que no hacía y que de repente empecé a hacerlo y me di cuenta que me hacía bien, que me hizo recobrar mi salud, que me hizo trabajar mis lesiones y superarlas. Y dije, esto es bueno, esto lo tengo que hacer al 100%, listo, vamos a estudiar el profesorado de yoga. Eh, También, bueno, con la música, digamos, yo digamos, no me dedico. Bueno, quizás sí. No sé si soy tan profesional o no, pero bueno, yo grabo discos de música. Los grabo con mi compu, tengo acá un home studio. Y bueno, ya saqué 7 álbums y estoy en la víspera de sacar el octavo. Eh, y bueno, nada, es un hobby que hago porque también tengo esa necesidad de hacer. Eh, Hay gente que me decía, no, o pintas o haces música, pero no hagas las dos cosas. No puedes hacer las dos cosas. Y fue como, muchacho, a ver, si quiero hacer las dos cosas, hago las dos cosas.
Entonces, Me gustó esto, viene el alma cuando es una necesidad del ser. O sea, lo necesito hacer. sí, Yo, yo si no escribo a la noche, cuando me despierta la vocecita, no me duermo. O sea, hasta que no lo... Necesito estar hacerlo. conforme también, porque Necesito hacerlo para irme a dormir después de vuelta. O sí, sea, sí, hay cosas que necesitamos hacerlas. sí, Es como las prácticas, como salir a caminar, como hacer ejercicio de fuerza, tomar el sol, que ahora está apareciendo. Eh, necesitamos hacer, necesitamos ser. Esa necesidad interior tiene que ver con el pulso del alma, del ser, de nuestra esencia divina. Y hay mucho de aprender a escuchar y a dejarnos guiar por eso y dejar de guiarnos por el deber ser, por la expectativa externa, por la fidelidad social, familiar, religiosa, política, ideológica, etcétera, ujú, y dejar de regirnos por parámetros o formas que son exteriores y empezar a conducirnos en la vida por esa necesidad del ser y del hacer, sí. con inspiración y con ancla. Me encantó un poco esa integración, ¿no? Bueno, es el arriba, el abajo, ¿no? Como es arriba es abajo. Eh, bueno, hay muchas cosas que podemos hablar sobre eso, pero básicamente creo que sí, que encontrar un poco el camino de uno y la autovaloración también, ¿no? Porque, no sé, uno puede estar más atento a lo que pasa externamente y pensar en qué pensará el otro y ahí te perdés en el afuera y creo que lo importante es ir hacia adentro y estar bien con uno mismo. Si vos estás bien con vos mismo, después lo demás... Y ser consciente, cuando vos estás en el cuadro, frente al cuadro, o frente a la tela, mm, o al papel, o yo estoy estoy escribiendo o estoy enfrente de una persona. Ser consciente de, ser testigo de esa conciencia que te atraviesa y se expresa a través de vos. Y tu rol es ser eso, es ser instrumento canal de esa expresión, de esa conciencia, de esa información que se manifiesta en la tierra a través de vos. En ese cuadro, en ese consejo médico, en ese escrito, en lo que sea que hagas. Y tu responsabilidad es estar ahí presente, consciente y realizándolo. Después, el resultado, el reconocimiento exterior. sí, puede llegar o no, puede tardar más tiempo, pero si uno tiene un reconocimiento interno, de decir, hice lo correcto, hice lo que me hizo feliz, está tranquilo, dormí tranquilo. Este, como es, ahí estaba pensando, ahora se me fue, pero tenía una data muy copada. Este, no, pero se me acaba de volar, pasó. Vamos a ir cerrando, que ya estuvimos un buen rato Sí, compartiendo y como para, viste que la atención tiene estamos. su... Bueno, aprovecho para contarles que voy a hacer una expo pronto. No suelo exponer mucho, así que bueno, se dio la posibilidad de hacer una expo ahí en la UB, en la Universidad de Belgrano, ahora para el mes que viene. Así que bueno, los que quieran venirse a ver los cuadros, este, nada, están invitados. ¿Sabés qué día es y qué horario? ¿O lo dejamos en los comentarios ahora? Lo estoy posteando igual, arranca ahora el 28 de julio y dura una semanita. Así que van a estar ahí las obras. Después también estoy sacando un álbum nuevo en breves de música. Estoy grabando en 432, que es la frecuencia del universo, que tiene o sea, la música en 432 tiene hay un plus. Y ¿qué más? Y bueno, nada, y nos veremos ahora seguramente en el Congreso, así que eh, ahí estaremos también compartiendo. En el Congreso Origen. El origen del Congreso, sí, sí, sí. Que es el primer Congreso de Ciencia, Espiritualidad y Medicinas del Futuro. O sea, es muy interesante porque vienen referentes de todas partes del mundo, dan charlas, hay un montón de stands con productos muy copados que no los conocéis en ningún lado. Yo en general pinto en vivo, hay un cuadrito, así que voy a estar también ahí pintando.
Bueno, yo voy a estar ahí en algún espacio abierto también compartiendo sobre salud y conciencia, así que bueno, los invitamos a todos ahí a que investiguen. Sí, 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 de una, de una. Bueno, Santiago, la verdad que fue un gustazo del alma encontrarme con vos. Bueno, Fran, vos también, la verdad, gracias. Y bueno, nada, queda ahí acá el video para que después se vaya reproduciendo ahí por los algoritmos. Dale, ahí te pongo como colaborador, así también te sale en tu feed. Dale, dale, Un gracias. abrazo, querido. Un abrazo grande. Chao, chao.